Mi amado hermano, quiero invitarles a tomar posiciones para que podamos seguir avanzando en lo que es la predicación del libro de Pedro. Estamos en segunda de Pedro. Recordamos que nuestro amado anciano Pedro, ya bastante avanzado en días, bastante lleno de canas también, y sabiendo que su tiempo en el cuerpo está cerca, sabiendo que su tabernáculo está pronto a ser abandonado, él deja esta carta intensa como un discurso de despedida. Entonces, quiero invitarle a que vaya a su Biblia para que pueda abrir la segunda carta de Pedro, donde nosotros vamos a seguir trabajando. Recordemos que él estaba ahí también en Roma, lo que se llamaba en el nombre clave la Babilonia de su tiempo. Estaba escribiendo a los hermanos con un deseo ardiente de guardarles, de pastorear sus vidas, puesto que él sabía que se estaban levantando falsos maestros que estaban corrompiendo la verdad del Evangelio y que estaban haciendo un caldo de cultivo entre las iglesias. Ese es el ardiente deseo y también el discurso de despedida con un tenor intenso del apóstol. Quiero invitarle a buscar ahí en su Biblia, segunda de Pedro. Hoy día vamos a estar enseñando del versículo 12 al 21, para que usted pueda ya abrir la escritura ahí. Antes de comenzar directamente en lo que nosotros vamos a llamar hoy testigos de la gloria de Cristo, quiero comentarles que ayer nuestro hermano Marco en la noche nos envió por el chat de la iglesia una película que narraba la historia de un hombre llamado Richard Gumbra. Esta película estaba basada en su vida y en lo que él tuvo que pasar junto a su familia y junto a otros muchos cristianos verdaderos en Rumania, luego del totalitarismo del comunismo socialismo ruso en ese lugar. Déjame comentarte de este hermano. Richard Gumbra es quien inspiró la película Torturado por Amor a Cristo, la película que el hermano Marco nos compartió ayer. Él fue un pastor evangélico luterano de origen judío que nació el 24 de marzo de 1909 en Bucarest, Rumania. Cuando los comunistas tomaron su tierra natal en 1945, Gumbra se hizo un líder de la iglesia en la clandestinidad. Él fue bautizado como creyente en la fe pentecostal, pero de confesión luterana. En 1948, él y su esposa Sabina fueron arrestados. Pasó 14 años prisionero en las cárceles comunistas, incluyendo 3 años incomunicado en una celda subterránea, sin poder ver la luz del sol, viendo solo a sus guardias y torturadores. En un momento de su prisión, de sus torturas y de la experiencia que le estaba tocando vivir, él llega a recordar, fuera de muchos versículos, que era el sustento de su vida, era lo más importante. Él decía: yo tengo un versículo para cada día del año que me recuerda no temer y confiar en el Señor. Pero fuera de eso, él en un momento cita a el mártir Savonarola y dice lo siguiente. Y lo que él dice, hermano, es totalmente vigente hoy en día. Porque hemos visto que con esta pandemia, ya sea lo que sea que está pasando con esta pandemia, los gobiernos han generado un control casi totalitario en muchas zonas, en muchos países. Hoy día mismo nosotros estamos encerrados, sin poder salir, sin poder comunicarnos, sin poder visitar a nuestros seres amados por más de 6 meses casi. Entonces, lo que él llega a entender y a citar de Savonarola es lo siguiente. Él dice: hay 2 clases de cristianos, y los define: aquellos que sinceramente creen en Dios y aquellos que sinceramente piensan que creen. Y esto, hermano, es tremendamente importante, porque después la pregunta es: ¿cuál de los 2 tipos de cristianos soy yo? Y si no entendiste la diferencia, déjame explicártela.
Aquellos que sinceramente creen en Dios son los que se van a mantener al pie del cañón, aquellos que van a estar sí o sí bajo todas las instancias, aunque haya persecución, aunque haya amenaza, aunque haya muerte, aunque haya lo que haya, ellos van a seguir firmes en el Señor, van a seguir predicando la palabra del Señor, sus voces no van a ser acalladas, ellos van a seguir hablando del nombre de Cristo, aunque eso les cueste la vida. Esos son los que sinceramente creen en Dios. Pero aquellos que sinceramente piensan creer son aquellos que desaparecen en el primer momento que comienza a presionar el mundo su fe o lo que piensa creer. Esos son falsos. Básicamente lo que Savonarola está diciendo es: existen dos tipos de creyentes, los verdaderos que van a dar su vida por el nombre de Cristo, y los falsos que apenas comience una persecución van a desaparecer y van a volverse en contra de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comenzar diciendo en testigos de la gloria de Cristo. ¿Y por qué esto es tan atingente? Porque el apóstol Pedro está viviendo eso, hermano. Recuerda que el apóstol está ya en sus últimos días de vida y no está en un resort, no está viviendo en opulencia como hoy día nos hacen creer que Pedro fue el primer papa y que iba a estar sentado con sus robas blancas en un mundo lleno de oro. Eso no tenía nada que ver con Pedro, mi amado hermano. Él estaba ardiendo en su corazón por todos los creyentes que estaban siendo primero perseguidos, agobiados para que se mantuvieran firmes en su fe, y también estaba tremendamente ocupado en advertirles en los peligros que estaban viniendo, porque falsos creyentes, falsos hombres estaban inventando nuevas cosas, siguiendo sus propias disoluciones y haciéndolos caer, mi amado hermano, en diferentes engaños. Eso es lo que estaba pasando Pedro. Mientras tanto, estaba a días de ser ejecutado. Él no estaba viviendo opulencia, no estaba viviendo su mejor vida ahí, no estaba en sus años de retiro, él no estaba viviendo ya su jubilación. Hermano, Pedro estaba al pie del cañón, aún en sus últimos días, con sus últimas fuerzas, en su vejez, hermano, clamando a Dios, sudando por el Evangelio y clamando por nuestros hermanos que estaban oprimidos y perseguidos. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Y lo que Pedro está haciendo es siendo un testigo de la gloria de Dios, un testigo de la gloria de Dios, un testigo del nombre de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pedro. Por eso está también a las puertas de ser enjuiciado y de ser asesinado y morir como un mártir también. Y ni siquiera morir de una forma rápida, sino que también fue torturado, como nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz, pero Él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, por lo tanto, por lo menos pónganme de cabeza. Y Él muere crucificado de cabeza para no ofender la memoria de su Señor. No soy digno siquiera de morir como mi Señor. Entonces, mi amado hermano, esta película que nos recuerda lo que pasó, este mundo cristiano con la tiranía del totalitarismo socialista comunista, no está lejos de la realidad de lo que vivió Pedro y de lo que viviremos nosotros en un tiempo más. Todo se está conjugando, todo está alineándose para que nosotros estemos encerrados. Tú ya estás encerrado, ¿no? Para que nosotros no podamos abrir nuestras iglesias en forma local, física, para reunirnos. No podemos juntarnos más de 5 personas, te dicen. Hermano, eso está poco a poco alineando todo para un totalitarismo que va a tratar de destruirnos, aplazarnos, aplastarnos y no poder predicar el nombre del Señor, cuando nosotros hemos sido llamados a ser testigos de la gloria de Cristo. Entonces, dejo para ti en esta primera instancia la pregunta: ¿cuál de los dos tipos de cristianos eres tú? ¿De aquellos que sinceramente creen en Dios o aquellos que sinceramente piensan que creen? Es lo que nosotros también vamos a ir delineando y lo que Pedro va a empezar a decirnos. Así que, mi amado hermano, quiero invitarle a tomar su Biblia. Vamos a leer los versículos 12 al 21 de la palabra de Dios y vamos a comenzar a delinear esta predicación. Dice así la palabra del Señor: por tanto,
Siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularnos recordándonos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguiremos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias una vez más por este tiempo. Señor, con temor y temblor nos acercamos a este púlpito a abrir su palabra. Una vez más clamamos que, Señor, este siervo inútil no sea un inútil interrumpiendo ni también llevando cosas que no tienen que ver con su palabra, Señor, sino que tú separes, Señor, todo lo que tiene que ver contigo de la humanidad de este predicador. Señor, ayúdanos. Muéstranos, ministranos, danos sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta mañana en cada uno de nosotros que está escuchando esta predicación. Habla, Señor, a tu pueblo, corrige lo que tengas que corregir, exhorta donde tengas que exhortar, anima como un bálsamo, Señor, a aquellos que necesitan este bálsamo. Trae salvación también a aquellos que necesitan ser salvos, Señor. Clamamos a ti para que tú seas guiando de principio a fin este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Testigos de la gloria de Cristo. Eso es lo que tú has sido llamado a hacer. No has sido llamado, hermano, a vivir un cristianismo de luces, de humo, de espectáculos, de entretenimiento, de bailes, de danzas. Hermano, eso no tiene nada que ver. Tampoco has sido llamado a vivir un cristianismo norteamericano, de los grandes templos, del café Starbucks, a la salida como un servicio, hermano, profesional. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Ese cristianismo cómodo, ese cristianismo facilista, ese cristianismo de un servicio, hermano, eso no es escritural. De hecho, eso adormece las conciencias y te saca de lo que realmente el cristianismo es. El cristianismo es, hermano, vivir para la gloria de Dios, padecer para la gloria de Dios, predicar para la gloria de Dios, ser testimonio para la gloria de Dios y morir para la gloria de Dios, si eso fuera necesario, si eso es lo que el Señor está pidiendo. Este hermano decía que finalmente cuando la autoridad prohibió lo que realmente tenía que ver con Cristo y su iglesia, ellos comenzaron a ser conocidos como la iglesia clandestina. Clandestina quiere decir que se ha revelado la autoridad por una autoridad mayor, la autoridad de Dios. Y han buscado, hermano, cómo hacerlo. Si nosotros vimos esa película, ellos compartían el Nuevo Testamento con imágenes de Marx, que era el ídolo o el dios del comunismo. Hermano, no puede existir hoy día un cristiano, y déjame decirlo con todas sus letras, no puede existir un testimonio de Cristo en boca de un cristiano que esté de acuerdo con las ideologías socialistas o marxistas o comunistas. No es posible que nosotros como cristianos, creyentes verdaderos, podamos estar de acuerdo con una cosmovisión o una filosofía atea que aborrece a Dios.
que destruye las iglesias, que destruye a los cristianos para poner o levantar un nuevo ídolo o un nuevo Dios. Eso está establecido en la Escritura. No puedes ser testigo de Cristo y a su vez estar de acuerdo con toda la estupidez humana que se está levantando hoy día, de los movimientos LGTBI, del asunto de los abortos y de tanta otra cosa que nosotros estamos viviendo, porque hermano, poco a poco nos están estrechando el cerco para decir, no más, no puedes hablar en ese nombre. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que levantarnos y decir, en la clandestinidad no es lícito que nosotros callemos el nombre de Jesús, porque primero debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Esto es lo que está pasando con nuestro anciano amado. Esto es lo que está pasando ahí con Pedro. En sus últimos años está siendo o intentado ser acallado bajo pena de muerte, hermano. Y eso es lo que estamos viendo. Pero si entramos ya directamente a lo que es el pasaje, el primer punto que nosotros vamos a desarrollar es vivir y morir con un propósito claro. Hermano, si tú como cristiano no tienes un propósito claro de lo que un cristiano debe ser, entonces vas a naufragar en las aguas de la información. Prende la televisión y ve y consume todo lo que ellos te están dando y te vas a dar cuenta que vas a naufragar de lo que es la vida cristiana. Lo que está en esta caja transmitiéndose no es la palabra de Dios, no es el deseo de Dios, sino que es todo lo demás que se está usando como un aparato para reprimir y para extraviarte de los caminos del Señor. Esto es lo mismo que decía Pedro. Cuidado con los falsos maestros que están apostatando de la fe, que están engañando a las personas. Cuidado con estos aparatos que están engañando también a toda la población y la meten bajo el temor y manipulan sus sentimientos para llegar a hacer de ellos lo que quieran hacer. Entonces, tú debes vivir y morir con un propósito claro, así como Pedro lo tenía. Y él establece lo siguiente, fíjate lo que dice: por tanto, siempre estaré listo para recordarnos estas cosas. Antes de comenzar esto, él nos recordó las 7 virtudes capitales. ¿Te acuerdas cómo debíamos vivir? ¿Cómo un cristiano debía exaltar todas esas virtudes como un hijo verdadero de Dios? Habíamos hablado la semana pasada de los 7 pecados capitales y los contrastamos contra las 7 virtudes capitales. Hoy día, el sistema, el mundo, está exaltando estos pecados capitales. Pero nosotros como cristianos debemos tener un propósito claro y debemos no exaltar esos pecados capitales, sino las virtudes capitales que Pedro nos da. Si tú no recuerdas lo que estamos hablando, te invito a ver el video de la semana pasada que está ahí para que tú puedas repasarlo. Entonces Pedro nos dice, ya a su avanzada edad y sabiendo que la muerte está cerca de él, él puede ya percibir la muerte. Él está mirando su vida como cuando viene el ocaso. Tú cuando estás en la playa y empiezas a ver bajar el sol y empiezas a ver cambiar los colores de la tarde a convertirse en la noche, así mismo estaba Pedro, en el ocaso de sus días, porque veía que su vida estaba siendo eliminada en poco tiempo. Por tanto, él dice, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Hermano, ¿tú estás listo para recordar y dar testimonio a los demás de las cosas verdaderas? De lo verdadero en vez de lo falso. ¿Tú estás listo para dar testimonio, para recordar que lo que dice esto es verdad y lo que dice esto es mentira? A pesar de que te odien, a pesar de que te juzguen, a pesar de que te traten de loco, o que te encierren y te torturen, como estaba pasando con Pedro, como pasó con el hermano que nosotros vimos en esa película, Richard Gumbran. Entonces, por tanto, dice el anciano, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Ya habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. A los cristianos verdaderos,
cuando hay opresión, cuando hay persecución, ellos se prenden mucho más, ellos se levantan con más fuerza. Da la impresión de que el cristiano es como ese mono porfiado que nosotros vemos en los entrenamientos, que tú por más fuerte que golpees, se va a mover y se va a volver a parar. Y hermano, eso es un cristiano verdadero. Por más que nos golpeen, por más que nos ataquen, por más que nos encierren, por más que nos torturen, un cristiano vuelve a ponerse de pie, a menos que le quiten la vida. Y aún así se pone de pie porque su testimonio sigue hablando de la verdad de Dios. Entonces, aunque vosotros ya las sabéis estas verdades, ustedes ya saben estas verdades, hermano que me estás escuchando, ya sabes muchas de estas verdades y has sido confirmados en la verdad que está presente en ti. Si tú has sido regenerado, entonces el mismo Espíritu Santo debe estar dando convicción de testimonio de la verdad que hay en tu vida, de la verdad de que eres un hijo de Dios, de la verdad de la doctrina que está expresada en este libro. Entonces, él dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, para darles testimonio de estas cosas, tanto en mi vida como en mi muerte. Aunque vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Yo estoy hablando aquí a un grupo de personas. Y en este grupo de personas que está viendo este video en este momento, está conectado hoy día, van a ver estos dos tipos de personas. Aquellos que son sinceramente creyentes en Dios, pero también hay otros que son sinceramente, que piensan creer en Dios. Te animo primero a examinar tu propia vida para que veas si este testimonio del nuevo nacimiento está en tu vida. ¿Has nacido de nuevo? Hermano, si tú no has nacido de nuevo, es imposible que puedas llegar a dar tu vida por el Señor. Nadie que no tenga una nueva naturaleza va a llegar a dar testimonio de Dios, a sufrir por causa de Dios, menos a morir por la causa de Cristo. Por lo tanto, si tú no has nacido de nuevo, lo primero que debes examinar, si tienes el testimonio de la verdad confirmado y está presente en ti, es lo primero. Porque o si no, si eres solamente un simpatizante de una filosofía cristiana, cuando venga la pistola, la opresión, la cárcel, tú vas a huir, tú vas a renunciar al nombre de Cristo. Pero ¿eso qué va a decir? Lo único que va a decir es que tú nunca fuiste salvo y que siempre te mantuviste en el infierno. Y es ahí donde vas a ir también. Puedes salvar tu vida terrenal, pero vas a perder tu alma eterna. Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es que debes vivir y morir con un propósito claro. Debes examinar tu vida. Y dice el anciano, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Hermano, no voy a dejar de recordar estas cosas. Voy a ser majadero vez tras vez por amor a ustedes. Es que estoy cansado que el pastor hable del pecado y que hable de que somos malos o que somos gusanos o que hemos sido esto y esto otro. Estoy cansado. Quiero que me digan cosas lindas. Hermano, yo no estoy aquí para decirte cosas lindas, para sobarte el lomo, para decirte que eres el mejor del mundo. Estoy aquí para exaltar el nombre de Dios y para humillar a aquellos que hemos sido tomados por hijos. Es necesario, hermano. Es necesario que recuerdes que tú no eres el mejor del mundo. Es necesario que recuerdes que hemos sido tomados de la basura para que Dios nos transforme. No hemos sido llamados para vivir nuestra mejor vida ahora o comodidades o vivir en un mundo de vilsipapo, de fantasía. Hemos sido llamados para vivir y morir con un propósito claro de ser testimonio del nombre de Cristo. Por eso el apóstol dice, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que como apóstol él tenía un trato especial, había revelación directa a ellos. El Señor Jesucristo le había revelado que Él iba a dejar su cuerpo prontamente. Básicamente que lo iban a matar.
Por lo tanto, en esas horas o días que le quedaban, semanas o meses, que no sabemos, pero que era poco, él iba a hablar y hablar y hablar y hablar del nombre de Cristo. Él iba a hacer testimonio. Él iba a dar un sentido de urgencia porque no tenía más tiempo. Su voz iba a ser acallada. Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú si supieras que ya no tienes más tiempo? ¿O que te quedan horas? ¿O semanas o meses? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a irte y gastarte tu vida cumpliendo todos tus deseos ególatras antes de partir? ¿O vas a desgastarte hasta el último segundo hablando y siendo testimonio? ¿Vas a vivir con un propósito claro y vas a morir con un propósito claro? Hermanos, esto es lo que está pasando con el apóstol Pedro. Eso es lo que está diciéndonos. Él está haciendo un tremendo ejemplo para nosotros porque considera justo esto. No es justo que yo viva para mí mismo. No es justo que yo considere mis últimos años de vida para descansar de todo y vivir a mis anchas. No es justo. Lo que es justo es estimular a la congregación, es estimular a mis hermanos en la fe para recordar estas cosas. Que Cristo ha muerto en su lugar, que deben exaltar sus virtudes siendo los cristianos que requieren ser para la gloria de Dios. Porque el tiempo está cerca. Pero por otro lado, hermanos, si yo te consulto, ¿tú tienes la certeza de que mañana vas a estar vivo? ¿Cómo sabes que mañana vas a estar vivo? Y si no lo sabes, ¿no crees que es urgente también que tú debas recordar y que es justo también que tú des testimonio del Señor porque sabes que debes vivir y morir con un propósito claro? Fíjate cómo cierra el apóstol este primer punto de vivir y morir con un propósito claro. Dice, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Esto no quiere decir que el apóstol se va a aparecer como un fantasma para ir a hablar a los hermanos. No. Eso quiere decir que él está dejando esta carta como un testimonio que habla aún cuando él esté muerto. Hermanos, cuando el apóstol murió, esta carta le habló circularmente a todos los hermanos que estaban en el Asia sufriendo la persecución, aquellos que estaban siendo engañados por falsos maestros. Y esta carta, hermanos, aún hoy, 6 de septiembre del año 2020, en Viña del Mar, Chile, o donde tú estés viendo, Pedro sigue hablándote a tu vida hoy. ¿Te das cuenta lo que es una vida de testimonio? Una vida con un propósito claro, como él vivió con un propósito claro y murió con un propósito claro a tal punto de que hoy aún te está hablando. A pesar que murió hace más de 2000 años. También yo procuraré con diligencia en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Hoy tú tienes hijos, quizás tú tienes nietos. Hermano, hermana, cuando tú mueras, cuando tú pases de esta vida, ¿se va a apagar tu voz? ¿O van a seguir recordando tus hijos, tus nietos y tus generaciones que hubo una de sus abuelos o abuelas que creyó y vivió por la causa de Cristo y que ese testimonio sea tan fuerte que pase las generaciones? ¿Vas a seguir hablando cuando ya no esté? Hermano, ¿cómo vas a poder seguir hablando cuando ya no estés? Si ahora que estás, nadie sabe que eres. No digo que todos, pero quiero hablarte a ti, mi amado hermano. Si no estás haciendo un testimonio claro hoy, con un propósito claro, ¿cómo esperarías seguir hablando cuando ya no estés? Es hoy que tú vas a forjar un legado. Es hoy que tú vas a mostrar quién eres. Es hoy que tus verdaderos colores se van a mostrar como uno que sinceramente cree en Dios. Entonces, mi hermano, es hoy donde tú debes tomar las banderas, los estandartes y debes vivir con un propósito claro, pero también debes estar dispuesto a morir por ese mismo propósito claro, tal como el apóstol lo está haciendo.
Eso es lo que vimos ahí desde el versículo 12 al 15. Si nosotros seguimos avanzando en la exposición de la carta de nuestro amado anciano Pedro, que está a puertas de ver la muerte, el segundo punto que nosotros vamos a compartir en esta mañana, si que nos quedara mucho tiempo o poco tiempo, no lo sabemos, él por lo menos tenía esa certeza, es testigos de la gloria de Cristo. Como punto 2, el punto 2 lleva el mismo nombre de la predicación, testigos de la gloria de Cristo. Y lo vamos a ver ahí del 16 al 18. Fíjate lo que dice. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero, ¿por qué Pedro estaba dando un testimonio y por qué tenía un propósito claro? Porque él fue un testigo ocular de la gloria de Cristo, porque él vio las maravillas de Dios. Cuando se presentaron delante de Juan el Bautista, no digo que haya sido Pedro, pero le decían, mira, los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan. Juan entendió que el Señor había llegado. Pedro lo vio, hermano. Pedro vio cómo Jesús, a pesar de su tremenda pasión de Pedro, que tomó una espada y cortó la oreja a Marco, Jesús toma su oreja y la pega. Él lo vio. Él vio cuando levantaba a los paralíticos. Él vio cuando daba vida a los muertos. Él vio cuando sanaba a los ciegos, cuando a los sordos los hacía escuchar. Él vio cuando sacaba a los demonios. Pedro vio todo esto. Él lo experimentó de primera fuente. Por lo tanto, por eso él tiene toda esta convicción tan plena y tan clara de propósito de vida, porque él no venía con cuentos. Él lo vivió, él lo experimentó. Él estuvo sentado a los pies de Cristo. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Amados hermanos, créanme lo que les estoy diciendo, porque yo fui un testigo de todo eso. No escuchen a esos falsos maestros, no escuchen ni sigan esas falsas creencias que son fábulas bien elaboradas, que vas a vivir tu mejor vida ahora. Mentira. Que tienes que declarar y decláralo y recíbelo. Mentira. Que tienes que hacer invitar a Jesús a tu corazón. Mentira. Hermano, Pedro está experimentando y está hablando de las cosas que él sabe, que él vivió. Nadie se las contó. Ahora yo te pregunto a ti, nosotros hemos experimentado y hemos vivido esta misma experiencia en nuestro interno, en nuestra fe. Nuestros ojos no han visto al Señor, pero dice el Señor, bienaventurados los que han creído sin ver. Por lo tanto, esa misma experiencia que Pedro está hablando acá, es lo mismo que nosotros vivimos en nuestras vidas cuando el Señor nos regeneró, cuando el Señor nos transformó. Hemos visto a Cristo en nuestro interior, en nuestra fe. No tenemos que seguir fábulas. No tenemos que estar siguiendo disoluciones mentales, menos aclamando. No podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con estos totalitarismos comunistas, socialistas o marxistas culturales que se están levantando hoy día como el ídolo de Nabucodonosor. Antiguamente, cuando tú lees Daniel, vemos cómo Nabucodonosor levanta una estatua y había un edicto que decía que el que no adoraba la estatua entonces iba a ser echado al horno de fuego. Y los 3 de Babilonia no lo hicieron. No sucumbieron, no siguieron la autoridad porque había autoridad mayor en ellos. Mi Dios me ha de salvar, y si no me salva, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios. Hoy día probablemente no tenemos una estatua visible, pero si yo te muestro un círculo con patitas, eso que te muestran como coronavirus, hoy día está siendo una estatua, hoy día está siendo un ídolo.
Cuidado con adorar al ídolo. Y necesitamos tomar medidas con respecto a eso como cristianos. Y despertar, hermanos. Y no creas que no me hablo fuerte a mí también cuando digo estas cosas. Dios también mueve mi corazón hacia esto. Entonces, el anciano nos dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Habían falsos profetas que estaban, hermanos, inventando cosas para hacer escarnio del pueblo. Pero esto no es diferente a lo que vemos hoy. Busca las redes sociales. Vas a encontrar apóstoles, vas a encontrar pastoras, vas a encontrar querubines, vas a encontrar tanta basura inventada que no tiene nada que ver con el Señor y que te está levantando. Por eso está este ardiente llamado y deseo de Pedro de no solamente él ser un testigo de la gloria de Cristo, sino que también te llama a ti a ser un testigo de la gloria de Cristo. Pues, continúa diciéndonos Pedro, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Y cuando habla de la majestuosa gloria, él está diciendo, en otras palabras, el cielo se abrió y la luz vino y escuchamos la voz de Dios Padre como un trueno. Y él decía, la gloria, majestuosa gloria, es esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y debemos recordar aquel momento en que Jesús fue bautizado y desciende a las aguas del bautismo a mano de Juan el Bautista y se levanta de esas aguas comenzando su reino. Viene una voz del cielo que es Dios Padre. Es la única vez que nosotros escuchamos a Dios Padre o que vemos a Dios Padre en acción en la Escritura. Por lo tanto, no es menor. Pedro dice, nosotros escuchamos la majestuosidad de la gloria de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y hermano amado, esa es la misma gloria que tú escuchaste cuando el Espíritu Santo regeneró tu corazón y te dio vida. Antes estabas muerto, ahora vives. Antes estabas ciego, ahora ves. Antes estabas sordo, ahora tus oídos han sido abiertos. Por lo tanto, tú mismo, así como Pedro, debes ser testigo de la gloria de Cristo en todo momento, en todo lugar, aunque eso, mi amado hermano, traiga persecución o nos cueste la vida. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, así como Él es un testigo de la gloria de Cristo, también tú, mi amado hermano, debes ser un testigo de la gloria de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que Él ha transformado tu vida, de estas verdades increíbles que te hacen trastornar todo tu entorno. Hay una hermana amada de la iglesia que cuando estaba pasando por el tema del discipulado, ella venía de otra iglesia y otra doctrina. Pero cada vez que se hablaba de un tema, y esto era semana a semana, ella tiritaba, hermanos. Ella tiritaba en temor y temblor de cómo pudo estar tanto tiempo ciega y engañada. Y cómo las cosas eran tan diferentes bíblicamente hablando de lo que ella misma pensaba. También tenemos un hermano que es muy bueno en lo que es la predicación y anda confrontando a muchos personajes con este evangelio ligero del Dios ama a todas las personas. Hermanos, ¿y qué pasó con la santidad de Dios? ¿Qué pasó con la justicia de Dios? Sí, hay amor, Dios es amor, pero su amor no lo hace ser injusto, su amor no lo hace ser un Dios que haga vista gorda de tu pecado. Tu pecado necesita ser castigado, tu pecado necesita ir al infierno, tú necesitas ir al infierno por tu pecado porque Dios es justo. La única diferencia por la cual tú no vas al infierno es porque Cristo, en su amor, ha pagado el pecado y ha vivido el infierno que tú merecías vivir. Y ha puesto en ti, ha imputado su justicia. Esa es la única diferencia. Pero hermano, tú debes ser hoy testigo de este Jesús.
Si tú eres uno de los que sinceramente creen en Dios, tú debes ser testigo de la gloria de Dios. Si tú eres uno que sinceramente piensa creer, te doy una pista de cómo puedes saber si eres solamente uno que piensa que cree. Tu voz va a estar callada. Tú vas a estar silenciado. Tus redes sociales van a estar silenciadas. No se va a ver nada de Cristo ahí. En tu vida nada se va a mostrar de Cristo. En ninguna área de tu vida, en ninguna de tus interacciones sociales se va a hablar nada de Cristo. No va a haber testimonio de la gloria de Cristo, porque tú solamente eres uno que sinceramente piensa que cree, pero que no cree. Entonces eso, amado, también tiene que darte algunas muestras de cómo nosotros debemos ser testigos de la gloria de Cristo con un propósito claro, porque Pedro está muriendo aquí. Y hermanos, se nos viene la noche. Lo vamos a ver pronto. Se nos viene la noche. Hoy día tenemos luz todavía. Se nos ha bajado la persiana un poco, pero todavía queda un poco de luz. Viene la noche donde nos van a perseguir, donde nos van a prohibir, donde nos van a aplastar, donde nos van a encerrar, donde nos van a torturar, donde nos van a matar por dar testimonio de la gloria de Cristo. Es por eso que hoy día necesitas despertar. Es por eso que hoy día necesitas examinarte realmente si sinceramente crees en Dios o sinceramente piensas que crees. Para cerrar, hermanos, este mensaje de testigos de la gloria de Cristo, de nuestro amado anciano, a las puertas de morir, Pedro, vamos a ir a un tercer punto, que es la palabra profética más segura. Y con esto cierra Pedro, por lo menos esta etapa, del 19 al 21. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué palabra profética, hermanos? Lo que está diciendo Pedro en su declaración es que ellos escucharon la voz de Dios mismo hablar. Escucharon, mi amado hermano, a Dios Padre hablar. El cielo se abrió cuando Cristo estaba en el bautismo. Eso es la palabra profética que ellos vieron, porque se estaba cumpliendo toda la profecía de que el Mesías iba a venir, y ahí el Mesías estaba estructurando su venida, y aún hubo testimonio del cielo que eso se estaba cumpliendo. Esa es la palabra profética más segura. Está hablando de esto, mi hermano, de la revelación que Dios había hecho, donde Moisés, los profetas y los salmos hablaban del Señor. Moisés, los profetas y los salmos daban lineamientos claros y apuntaban a este cumplimiento. Y Pedro está diciendo: yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo viví, hermanos. Esto es verdad. Toda la profecía se ha cumplido en Cristo. Y hoy, ya unos 20, 30 años después, quizás un poco más, él está en sus últimos años de vida y sigue diciendo: aquí, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, porque así como se cumplió antes, se va a seguir cumpliendo hasta el final, hasta que ni una coma, ni una tilde pasen. Todo se va a cumplir. Por lo tanto, esta es la palabra de Dios que se está cumpliendo. ¿Y por qué está diciendo esto Pedro? ¿Recuerdas que habían falsos profetas? ¿Recuerdas que habían falsos maestros que estaban engañando al pueblo en diferentes partes? Ellos llevaban su propia palabra, ellos llevaban sus propias revelaciones, sus propios sueños y visiones. Qué bueno que eso quedó atrás hace 2000 años, ¿o no? No, mi amado hermano. Hoy tú todavía vas a ver que andan falsos profetas, falsos maestros, hablando de sus propios sueños, de sus propias visiones, de sus propias interpretaciones, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hermano, ¿qué te da propósito para vivir o morir por la causa de Cristo? ¿Son fábulas, son fantasías o son verdades concretas que han transformado tu vida y te han dado una convicción de vivir o de morir sin temor por la causa de Cristo y por su testimonio y por su gloria? Dice:
Así que tenemos la palabra más segura, profética, a la cual hacéis bien en prestar atención. Porque cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, mi hermano, esta es una lámpara que brilla en lugar oscuro. Cuando tú estás siguiendo toda la disolución del mundo, el mundo está en oscuridad. El mundo está llevando a la destrucción y al caos. Y va a llegar eso. Y día a día se va a precipitar más a eso. Pero cuando tú abres esto o prendes el switch de esto, esto alumbra. La palabra de Dios te muestra toda la pudredumbre, todo lo que está mal, todo lo falso. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que cuando tú estás sin la Escritura, sin conocer a Dios, estás en la noche. En la noche, pero cuando Dios empieza a mostrar su revelación a través de su palabra, empieza a despuntar el día en tu vida, hasta que el alba de la mañana comienza. ¿Has visto esa primera estrella que aparece en la madrugada? Bueno, esa primera estrella comienza a verse precisamente por esta maravillosa palabra que deslumbra y despunta en tu vida, a la cual haces bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, hasta que sea quitada toda tiniebla de sus vidas y la luz de Dios resplandezca sobre sus ojos, y hasta que tu muerte sea llevada a vida, hasta que cuando tú eras ciego y ahora ves. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso dice, debes prestar atención a esta palabra, que es la palabra profética más segura que existe, y dejar de escuchar sueños, visiones, interpretaciones, pensamientos, filosofías nocivas, hermanos. Por ejemplo, el marxismo es una filosofía nociva. Hay un predicador en la historia que fue conocido como el príncipe de los predicadores, que fue Spurgeon. Spurgeon vivió en Londres al mismo tiempo que Karl Marx. Y hermanos, eran dos hombres totalmente opuestos. Uno levantaba la luz de la palabra profética más segura. Ese era Spurgeon. Por mano de él, por predicación de él, miles llegaron a Cristo. Por otro lado estaba este hombre que era un apóstol de Satanás, levantando la oscuridad para llevar oscuridad al mundo. En el Londres de Spurgeon, Marx no pudo hacer mucho. El marxismo no pudo hacer mucho, porque la oscuridad que presentaba Marx la desnudaba la luz que presentaba Spurgeon y otros más. La palabra de Dios. Pero cuando Marx llevó sus ideas a la Rusia, ellos no tenían la luz, por lo tanto no tenían cómo hacer frente a la oscuridad, y el mundo se consumió en la oscuridad del marxismo. Y hoy día está pasando lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque esto está apagado. Porque esto está apagado. ¿Cómo nosotros vamos a hacer frente a la oscuridad si somos oscuridad? ¿Cómo vamos a reconocer la oscuridad si tenemos esta lámpara apagada? Si está cerrada en nuestros escritorios, si está cerrada en nuestras bibliotecas. Si tú la abres, esto ya llega a estar llena de polvo. ¿Cómo vas a hacer frente a la oscuridad de las filosofías dañinas si tienes apagada la palabra profética más segura? Hermano, toma esa palabra, enciéndela, léela, aplícala, vívela, da testimonio, y con la luz frena las tinieblas, porque hoy día nosotros somos llamados a ser luz ante esta pandemia. No estoy hablando del coronavirus, sino que estoy hablando de estas filosofías que están comiéndose al mundo en oscuridad. Solamente hay una cosa que puede frenar al comunismo, al socialismo, y es el amor de Cristo, es el cristianismo. Cuando las hijas de Marx, ahí en Londres, decían, hay una sola cosa que puede oponerse y apagar
las ideas de mi padre, el marxismo. Y eso no es el capitalismo. Y de hecho ni siquiera decían cuál era una cosa. Decía, hay un solo hombre al cual las filosofías de mi padre temen. Su nombre es Spurgeon. Porque Spurgeon levantaba la palabra de Dios e iluminaba a ese Londres y esa Inglaterra con la luz de Dios. No era el hombre, era el testimonio de Dios alumbrado. ¿Qué vas a hacer tú, mi amado hermano? Finalmente dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y con eso termina, por lo menos, este mensaje hoy. ¿Y por qué Pedro es tan punzante en esto? Porque se están levantando falsos profetas, se están levantando falsos maestros, se están levantando falsas ideologías que están corroyendo el sistema, el mundo, que están arrastrando a los cristianos. Por eso Pedro dice, deben saber, mis amados hermanos, antes de que yo muera, antes de que yo parta, que yo fui un testigo ocular de cosas, a mí nadie me lo contó, yo no estoy inventando fábulas como otros que están inventando mentiras para arrastrar tras de ellos a nubes de cristianos que son falsos, que ellos piensan que creen, pero que efectivamente no creen. Por eso tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso no tiene que ver que ellos puedan interpretar la Escritura como a ellos bien les parece. Hoy día vemos interpretaciones que son altamente nocivas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, doctrinas como el arrianismo, ¿qué es el arrianismo? Lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Eso es tremendamente peligroso. Cuando vemos nuevas revelaciones, como dicen los mormones, eso es tremendamente peligroso. Eso es falso. Cuando vemos, por ejemplo, doctrinas como el semipelagianismo, pelagianismo, arminianismo, que dice que tu libre albedrío debe decidir por venir a Dios, porque Dios no puede traer a nadie sin tu permiso, eso es tremendamente nocivo y es una mentira. Hermano, todos nosotros estamos muertos y si Dios no obrara nuestras vidas sin nuestro permiso, no habría salvación para nadie, porque tú nunca escogerías a Dios. Tu yo muerto nunca podría venir a la vida para decir yo quiero creer. Esas son interpretaciones nocivas y que han recorrido el mundo. El verdadero cristianismo, mi amado hermano, es escaso. El porcentaje hoy día en la tierra de los que sinceramente creen en Dios es pequeño, es un remanente pequeño, y los que piensan creer son muchos, y por eso está la disolución, por eso está también todo lo que ocurre en las iglesias y en los púlpitos. Si es que tienen púlpitos, ya a esta altura ya muchos ya ni siquiera usan púlpitos, y por eso nuestro amado hermano Pedro da estas advertencias. Cuidado. Debemos encender esto y debemos entenderlo a la luz de ella misma. ¿Por qué? Porque ninguna interpretación, ninguna profecía de interpretación privada, nadie más va a recibir profecía, nadie más va a recibir nuevas revelaciones que afecten al canon de Dios. Eso no va a ocurrir. Y Pedro lo está advirtiendo. Pedro lo está viendo. Y nos dice, amados, cuidados. Cuidado. Testigos de la gloria de Cristo, entonces, para poder ser testigos de la gloria de Cristo, debemos vivir y morir con un propósito claro. Debemos ser testigos de la majestuosidad, de la gloria del Señor que ha transformado y trastornado nuestras vidas. Quizás nosotros no somos testigos oculares, pero somos testigos espirituales en nuestra propia vida de lo que el Señor ha hecho. Y finalmente nos dice, manténganse en la profecía más segura, que es la palabra, porque esta va a alumbrar y va a hacer que la luz del día aplaste a la noche y a las tinieblas. Hermano, la única resistencia que existe hoy día a todos los abusos, a todas las ideologías, a todas las falsedades, eres tú. Con tu palabra de Dios abierta, con la palabra de Dios abierta, siendo un testigo de la gloria de Cristo. Aunque eso te
cueste la vida. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia, una vez más dando gracias por este tiempo que nos permite, Señor, abrir tu palabra. Ver, Señor, cuánta convicción, cuánta pasión había en el corazón de nuestro hermano Pedro, que hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue hablándonos, sigue alentándonos, sigue empujándonos para que podamos vivir una vida cristiana digna, real, para que podamos seguir teniendo un propósito claro de lo que es vivir en Cristo y sigamos teniendo también la convicción de ser testimonio de la gloria de Dios a pesar del costo que haya que pagar. Si somos discípulos, hemos entendido que es el costo que vamos a pagar, es todo. Ayúdanos, Señor, en esto. Ayúdanos también a no caer en estas mentiras que nos vende Satanás en el sistema, esas ideologías nocivas que están corrompiendo nuestras familias, a nuestros hijos, estas cosas que le están enseñando en los colegios. Señor, ayúdanos a hacer lámparas y lumbreras para nuestros hijos, para nuestras familias y para esta ciudad que se está suicidando, tomando este veneno que tiene que ver con las ideologías, también con la falsedad que se han levantado con falsas religiones, con falsas interpretaciones, falsos maestros que andan pululando por todas partes, que andan haciendo escarnio y están comiéndose las ovejas del Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.